Buenas tardes, bienvenidos al primer episodio de Hilando Ideas. Y hoy día tenemos a un gran invitado a propósito de un debate que probablemente va a ir tomando fuerza en los próximos años, que es el debate de la eutanasia. Y por eso hemos invitado a este programa al profesor y filósofo Daniel Lowe, quien además es autor del libro Cómo y cuándo morir, que tuve el placer de leer y que hoy día, bueno, tenemos a Daniel acá para conversar y reflexionar sobre este tema que es tan complejo y que obviamente va a generar mucho debate. Daniel, bienvenido a Hilando Ideas. Muchas gracias por la invitación. Daniel, el tema de la eutanasia probablemente va a ser un tema de debate en Chile en los próximos años. Es muy probable, la población chilena se dice va envejeciendo cada vez más, cada vez vamos a ser mayor cantidad de adultos mayores y por lo tanto la posibilidad también de la sobrevida también aumenta junto con la tecnología y la ciencia médica. Pero la eutanasia es un tema que muchas veces no se entiende. Entonces, partamos con lo más esencial. ¿Qué entendemos por eutanasia y qué podríamos entender también por muerte asistida y por qué es importante este debate y esta reflexión? Es una pregunta importante porque en estos debates usualmente hay una gran confusión terminológica, una gran confusión conceptual. Y no es raro que se traten de ganar los debates por secretaría, es decir, definiendo los conceptos como a mí me conviene según mis propias ideas y luego tratando de imponerlos sobre los otros. Mejor que esa estrategia en la cual las discusiones se transforman simplemente en una lucha de palabras, es definir bien los conceptos y luego ver qué argumentos hablan a favor y en contra de aquellos. Y en ese sentido es importante notar que muchas de las prácticas que se denominan eutanasia en realidad no lo son. La eutanasia es algo bastante preciso. El concepto general es muerte asistida. Y lo que caracteriza a la muerte asistida es que hay una intención letal, es decir, la intención que anima a la acción es dar muerte, y hay una causalidad letal, es decir, la acción que se intenciona efectivamente causa la muerte. Y esta muerte asistida, que es el concepto general, tiene dos subcategorías. Una de ellas es el suicidio asistido, que tiene evidentemente una intención letal y una causalidad letal, pero la agencia pertenece a la misma persona que muere, por eso suicidio Claro. asistido. Un tercero se limita solamente a posibilitar que esa acción pueda tener lugar, por ejemplo, facilitándole un fármaco, etcétera, etcétera. Y lo otro es la eutanasia en sentido estricto. Y la eutanasia en sentido estricto es también intención letal, causalidad letal, pero la agencia pertenece a un tercero. Por ejemplo, un médico que aplica una inyección. Eh, Esas son las figuras fundamentales de esta discusión. Y el debate en torno a la muerte asistida, en cualquiera de sus formas, sí, es un debate, es un debate central, y no solamente en Chile, es un debate central en el mundo. Es cierto que hay pocas legislaciones en el mundo que hacen posible, en algunos casos la legalizan, en otras simplemente no la penalizan, etcétera, etcétera. Hay muchas figuras diferentes, la muerte asistida en alguna de sus formas, pero no tan pocas como se cree, ¿eh? Una vez que tú incluyes en la lista el suicidio asistido, son muchas más. Pero hay muchísimas otras legislaciones, otros países en los cuales se está legislando en este minuto y se está discutiendo. Y es que si lo ves desde una perspectiva general, es una pregunta central. Es una pregunta central para todos nosotros, no solo porque como cualquier mortal sabemos que vamos a morir. Como dice Séneca, nadie es tan torpe para saber que no va a morir. Claro. Eh, Sino también porque, como tú bien mencionabas, nuestras sociedades envejecen. Y eso significa mayores sobrevidas. Ello no significa solamente que más gente va a morir, sino que significa que más gente va a vivir más y por lo tanto va a estar más afecto a enfermedades, y va a significar que más gente va a morir en condiciones de salud requebrajada, debilitada y muchas veces sufriente. Probablemente la mayoría de las personas vamos a morir conectados a máquinas. Eh, y, y si lo piensas, la generación a partir de los baby boomers, digamos los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial hasta los 60, todas las que vienen después, son generaciones que, como ninguna antes de la historia de la humanidad, han podido ejercer control, hemos podido ejercer control sobre nuestras vidas, ¿no? Sobre lo que estudiamos, lo que trabajamos, si queremos tener familia o no queremos tener familia, preguntas que antes ni siquiera se planteaban. Claro.
Y es solamente natural que generaciones que están acostumbradas a ejercer control sobre su vida quieran también ejercer control sobre el último capítulo de su vida, que es justamente la muerte y cómo tiene lugar. Porque si lo pensamos bien, la muerte es parte de la vida. Así que si nos importa cómo vivir, nos tiene que importar necesariamente también cómo morir. Ahí hay un punto clave de lo que tú mencionas, Daniel, que tiene que ver con el debate respecto a la buena vida. Tú planteas muy claramente que varias generaciones han tenido mayor control sobre su vida y por lo tanto van definiendo lo que ellos quieren vivir, cómo quieren vivir y también qué tipo de calidad de vida quieren tener. Y tú planteas en el libro algo muy interesante. eh, el buen vivir también va ligado con la discusión sobre el buen morir, es decir, cómo también eventualmente queremos enfrentar el fin de nuestras existencias. En ese sentido, em, ¿cómo ves tú esa discusión en torno a la eutanasia? ¿Está evitada la discusión sobre el buen morir? ¿Cómo deberíamos considerar el tema del buen morir? Bueno, mira, si tú preguntas a las personas acerca de lo que es una buena vida, acerca de lo que es un buen morir, las posiciones son muy coincidentes, ¿ah? En general se estima que tiene que ser una muerte no prolongada en el tiempo, pero una muerte que permita a las personas hacerse cargo de los últimos asuntos de la vida, despedirse de la gente, resolver cosas que no se han resuelto, decir lo que nunca se dijo. Son muertes no sufrientes en ningún caso, hay relativa coincidencia en todas las personas acerca de lo que es una buena muerte. Hay más coincidencia todavía con respecto a lo que es una mala muerte. Y una mala muerte suelen ser muertes que se extienden en el tiempo, muertes sufrientes, muertes en las cuales ya no podemos valernos por nosotros mismos ni en las cosas más básicas. En ese tipo de cosas las personas tendemos a coincidir. Yo creo que haz una simple encuesta entre tus amigos o Claro. respóndela de una manera honesta y vas a llegar más o menos a las mismas respuestas. Eh, De hecho, tú planteas en el libro que la muerte no necesariamente, y esto creo que podría generar polémica, ¿cierto? Que la muerte no siempre implica una pérdida, que de alguna manera en función de la evaluación de nuestra vida, de nuestra propia biografía, no siempre la muerte implicaría una pérdida cuando la persona decide ya no seguir existiendo. ¿Cómo explicarías eso a las personas para que se entienda un poco mejor ese planteamiento? sí, usualmente se tiende a pensar que la muerte es un mal para la persona que muere, ¿no? Por cierto, hay una posición contraria que es muy famosa, que han defendido mucha gente. El más famoso es Epicuro, ¿no? En el siglo tercero antes de Cristo, que es que la muerte no nos puede dañar. Quizás podemos partir por ahí. ¿Cuál es la posición de Epicuro? Epicuro es, eh, piensa que a la base de cualquier experiencia está eh, o sea, que a la base del placer lo que hay es la experiencia y naturalmente para poder experimentar algo tenemos que estar viviendo. Por lo tanto, de aquello se deduce que cuando estamos vivos la muerte no está presente y por lo tanto no nos afecta, pero cuando morimos muere el sujeto que puede experienciar algo y por lo tanto tampoco nos tiene que preocupar porque la muerte tampoco nos afecta una vez que estamos muertos, de lo cual él deduce que la muerte nunca nos afecta porque nunca nos alcanza. Cuando estamos vivos ella no está, cuando estamos muertos nosotros ya no estamos. Y esa posición, sin embargo, es, si bien una posición que nos invita a reflexionar acerca del modo cómo vivir teniendo la muerte como un horizonte, digamos, para no atemorizarnos, sino que para disfrutar de la vida, es, sin embargo, una posición, digo, probablemente errada. Y es errada porque la muerte sí nos afecta. La muerte puede ser un mal para nosotros, pero en un sentido bastante particular, es lo que se denomina un mal por privación. ¿Qué quiere decir esto? La pregunta es de qué nos priva la muerte. Y la respuesta es que la muerte nos priva de una extensión temporal. ¿Y por qué eso es importante? Porque esa extensión temporal podría haber contenido cosas que para cada uno de nosotros son valiosas. Claro. Cada uno de nosotros tiene consciente, más o menos conscientemente, una lista de todas aquellas cosas que hacen que para uno mismo su vida sea valiosa. La familia, el trabajo, estar con la naturaleza, pueden ser cosas variadas. Cada uno tiene su lista y sabe que a partir de un determinado punto, cuando esas cosas faltan, la vida pierde su valor. Y lo que hace la muerte es quitarnos una extensión temporal que podría haber contenido esas cosas. Eh,
Y en ese sentido, si nos quita, por decirlo de esta manera, el último capítulo de la vida, nos quita la posibilidad de haber tenido muchas cosas que hubiesen dado sentido y valor a nuestra vida desde nuestra propia perspectiva. Ahora bien, por paridad de razonamiento, tenemos que decir que cuando ese espacio temporal que la muerte nos quita, en realidad solamente contiene cosas que desde nuestra propia perspectiva no tienen valor, incluso más tienen valor negativo, cosas que no queremos vivir, cosas que no queremos experimentar, cosas que no queremos que aquella gente que nos son importantes para nosotros experimenten en nosotros. Cuando esa extensión temporal contiene todas aquellas cosas que nosotros no valoramos, sino que queremos evitar, en esos casos, cuando la muerte nos quita esa extensión temporal, la muerte nos está beneficiando. La muerte puede ser un beneficio para la persona que muere. Eh, Tal vez se puede explicar con una analogía. Imagínate que escribes un libro y lo mandas a la editorial. Y en la editorial publican el libro, pero le sacan el último capítulo. Claro. El libro publicado y el libro enviado a la editorial son idénticos hasta la última coma, solo que en el libro publicado falta el último capítulo. Bueno, siguiendo la analogía, ese último capítulo es el último capítulo de la vida que la muerte nos quita. Y si ese último capítulo de la vida está escrito con una gramática sufriente, que nosotros es una posición puramente subjetiva, que nosotros, cada uno de nosotros, de acuerdo a sus ideas y valoraciones acerca de lo que es una buena vida, no quiere vivir, entonces una muerte anticipada que nos evite ese último capítulo es una muerte que nos beneficia. Hay circunstancias, por tanto, en que la muerte, y por ende también la eutanasia y el suicidio asistido, benefician a los que mueren. Daniel, ahí siguiendo la línea de lo que tú planteas, que me parece un criterio muy decidor en la discusión, algunos dicen o indican o argumentan que la eutanasia se va a traducir en fomentar el suicidio. Y en el libro tú planteas una distinción entre la eutanasia y el suicidio, y de alguna forma, em, deberíamos distinguir esto, es decir, la eutanasia del suicidio, y de alguna manera también el considerar que no necesariamente la eutanasia produce necesariamente o incentiva el suicidio, porque es un tema que en la discusión generalmente se plantea como un incentivo, y ahí entra el punto que es como una segunda pregunta, es cuán importante en esta discusión o en dirimir esto es la distinción que tú también consideras importante entre el dolor y sufrimiento en relación a esto. Creo que van relacionados. ¿Cómo eso se podría explicar de mejor manera? A ver, una crítica usual a las a las legislaciones eutanásicas es que una vez que se legisla por la eutanasia, entonces aumenta la cantidad de personas que escogen la eutanasia o el suicidio asistido, da lo mismo. Es, sin embargo, una crítica absurda. Es simplemente evidente que una vez que una posibilidad estaba legalmente, que era legalmente no era accesible, una vez que es legalmente accesible, es solamente natural que las personas la tomen en consideración. Es completamente una crítica completamente absurda si la entendemos de esa manera. En realidad, una legislación eutanásica no implica que más gente se opte por acabar con su vida. Y por lo demás, si lo que aquí está el punto importante, si lo que está a la base de la eutanasia o del suicidio asistido es una voluntad informada de la persona, entonces tampoco deberíamos encontrar que hay nada malo que las personas que si las personas informadamente, en ciertas condiciones, deciden acabar con su vida. Y aquí yo creo que es interesante e importante introducir una distinción. Estamos hablando de muerte asistida. Cuando la muerte asistida, ya sea como suicidio asistido o eutanasia, ocurre en contextos médicos, es decir, en contextos en los que hay eh, alguna condición de salud debilitante, ya sean enfermedades terminales o situaciones de vida insoportable, se habla entonces de muerte médicamente asistida. Y la mayoría de las legislaciones en el mundo refieren a casos de muerte médicamente asistida, es decir, aquellos que pueden eh, cumplir con las condiciones habilitantes para acceder a alguna técnica de muerte asistida, son aquellos que tienen alguna condición de salud que se considera especialmente debilitante e importante, que lo habilita a uno para acceder a ese tipo de técnicas. Es decir, no es cualquiera el que puede acceder a este tipo de técnica. Las discusiones usuales son cuáles son estas situaciones.
Esas son las discusiones que se dan una vez que las legislaciones eutanásicas están en marcha. ¿Qué situaciones son estas? Y ahí naturalmente hay espacio para la discusión. Usualmente, como digo, se entiende que son enfermedades terminales, situaciones de vida insoportables, de sufrimiento insoportable, eh, o incluso condiciones de vida en las cuales ya no podemos esperar nada más de la vida, ¿no? Por ejemplo, personas extremadamente mayores que ya no tienen el deseo de seguir muriendo, a los cuales por lo demás el derecho romano les hubiese autorizado el suicidio porque es un tedio de la vida. Las discusiones son acerca de aquello. Y cuando vamos en esa línea, entonces notamos que eh, hay algunos casos que son ya casos más difíciles en los cuales el sufrimiento por las condiciones de vida no es solamente un sufrimiento físico. Por lo demás, en el caso de la eutanasia, incluso en las condiciones habilitantes de la muerte médicamente asistida, el sufrimiento se tiene que entender de una manera más amplia. No es solamente sufrimiento físico, que se puede más o menos controlar con los tratamientos paliativos. No siempre se pueden controlar. Los mejores tratamientos paliativos son incapaces de controlar el dolor en de muchas condiciones de salud, sino que es también sufrimiento emocional. Eh, si nosotros cuidamos acerca del tipo de persona que queremos ser, entonces evidentemente hay casos, situaciones de fin de la vida en las cuales experimentamos sufrimiento emocional porque ya no corresponden a aquello con lo que nos identificamos como los seres humanos que somos. Eh, Todo eso tiene que ser considerado en la ley de eutanasia, evidentemente. El sufrimiento psicológico, no solamente el dolor físico, puede ser tremendamente inhabilitante, puede ser algo que nos eh, cope por completo, llene por completo nuestra existencia para hacer que sea una existencia que no vale la pena de ser vivida. Daniel, tú haces una distinción en el libro que a mí me parece clave. Hay varias distinciones clave, pero hay una que es clave. Cuando tú distingues entre la vida biológica y la vida personal, a propósito del dolor y el sufrimiento y cómo cada uno de nosotros aprecia su propia biografía, no solo en el presente, sino que en lo que uno proyecta. ¿Cómo podemos explicar esa importante distinción y la relación que existe entre la vida biológica y la vida personal desde el punto de vista del debate de la eutanasia? Eso es importante porque si uno mira cuáles son algunos de los argumentos que se esgrimen contra la muerte asistida en cualquiera de sus formas, muchas veces recurren a la idea de la sacralidad de la vida, el valor superior de la vida, la indisponibilidad de la vida, el valor impersonal de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo tenemos que preguntarnos de qué vida estamos hablando. Y una vez que nos planteamos la pregunta, notamos que una cosa es la vida biológica que compartimos con todos los organismos y otra cosa es lo que podemos denominar vida personal. Me explico. Todos los organismos vivos se componen de una serie de subsistemas que en su funcionamiento general mantienen el sistema completo en marcha. Ujú. Y en algún momento puede suceder en el tiempo, sucesivamente o de una vez, estos subsistemas fallan, provocando eh, la pérdida de funcionamiento del sistema total. Ahí el sistema total, el organismo muere y ocurren los procesos que siguen a la muerte de un organismo, ¿no? Putrefacción, etcétera, etcétera. Esa es la muerte, esa es la muerte biológica. Biología, claro. Nosotros la compartimos con todos los organismos. Y sin embargo, los seres humanos, así como otros animales superiores, sin duda los primates, tenemos algo, evidentemente en diferente grado, tenemos algo que podemos denominar vida personal. ¿A qué me refiero? Tenemos una concepción acerca de quién somos nosotros, acerca de nuestra posición en el mundo, tenemos un contacto hacia el pasado, tenemos intenciones hacia el futuro, eh, tenemos una idea acerca de quién somos nosotros. Eh, Esto es la vida personal, lo que nos caracteriza como las personas que somos, percepción, conocimiento, etcétera, etcétera. Eh, y usualmente esta vida personal suele alojarse en el prefrontal y otros lugares del cerebro, digamos. Y lo interesante es que si bien la muerte biológica y la muerte personal, por decirlo de alguna manera, ah, tradicionalmente siempre estuvieron ligadas, es decir, con el fin de la muerte
con la muerte biológica llega la muerte personal Claro. necesariamente. Eso comenzó a cambiar radicalmente con la popularización e introducción de los respiradores mecánicos, Claro. porque ahí lo que se produce es una disociación de estos dos aspectos. Es posible que cuando ocurre la muerte biológica, ya no hay vida personal, evidentemente, pero es posible que ocurra que la muerte personal, la muerte de la vida personal, sin que haya una muerte Biológica. Y biológica. con el Así es, con soporte el soporte de las máquinas. técnico, Y ahí se presenta la pregunta, evidentemente, bueno, ¿y la persona está viva o está muerta? Fue una gran pregunta y, mm, y ya nos sirven, digamos, los criterios cardiorrespiratorios, estas cosas. Y, eh, y ahí surge entonces el concepto de muerte personal, ujú, que es la muerte de las capacidades superiores cerebrales que nos permiten ser las personas que nosotros somos, y de muerte biológica. Y son dos situaciones diferentes. Y claro, cuando las personas defienden la santidad, la sacralidad de la vida, el derecho a la vida, la obligación de vivir, la indisponibilidad de la vida, etcétera, tenemos que preguntarnos de qué vida estamos hablando. Y nos vamos a dar cuenta que muchas veces estamos hablando, o están hablando los que defiendan esas posiciones de la vida biológica. Es decir, hay que defender la vida como si fuese simplemente un envoltorio que ya no contiene absolutamente nada, porque no hay nadie que esté viviéndola en sentido estricto. Y esa posición es simplemente absurda. claro, sería incluso, uno podría decir que es casi una posición en exceso materialista, ¿o no? En cierto sentido, sí, estoy de acuerdo en esa posición. Eh, pero si lo ves, sí, en realidad que una vida que no hay nadie que la esté viviendo porque no hay vida personal, es una vida que no es valiosa para, para la persona que se supone que ahí está, pero que ya no está. ¿Cuál es la idea de mantener un cuerpo eh, mediante mecanismos tecnológicos, Claro. impedir los subsistemas fallen y que el cuerpo muera, si aquello ya no se relaciona con ninguna percepción subjetiva de ningún sujeto? Eh, Cuando ocurre la muerte personal, a mi juicio, es evidente que no hay ninguna razón para mantener ese organismo con vida. Y evidentemente no hay que tratar ese tipo de enfermedades. Por lo demás, la práctica clínica es así, eso ya lo he Sí. asumido. Lo que yo argumento en mi libro es que hay casos en los que no solamente, si consideramos que eso es así, que cuando ya solamente hay vida biológica eh, y no hay vida personal, no vale la pena, digamos, mantener esa vida artificialmente. Si suponemos que eso es así, tenemos también razones para quizás hacer posible en ciertos casos, no solamente que se suspendan los tratamientos hasta que la muerte se desencadene por sí sola, sino que también para recurrir a técnicas eutanásicas. Ciertamente no hay un sujeto que vaya a sufrir su muerte por deshidratación, de eso de lo que se muere, Claro. pero ciertamente las familias van a sufrir bastante. En todo caso, son decisiones familiares que tienen que ser resueltas de acuerdo a los valores de los propios grupos humanos. Vayamos al punto como del práctico. Tú en el libro planteas un tema muy clave y que probablemente va a generar amplio debate, que tiene que ver con esta distinción que existe hoy día entre dejar morir y causar la muerte, que tú lo abordas y me gustaría que tú desarrollaras tu idea con tus propias palabras, en el fondo de lo que tú planteas en el libro, respecto a esta distinción que se hace y cómo lo ves tú. Es decir, ¿hay una distinción entre dejar morir y causar la muerte o no? Sí, eso es uno de los puntos centrales en esta discusión. Una de las dificultades de escribir sobre temas eutanásicos, de muerte asistida, además del hecho de que mucha gente ha escrito sobre ello, es que cubre una serie de temas absolutamente diferentes. Temas acerca del rol del Estado y límites del Estado, acerca de lo que es una buena vida, y entre los muchos temas también cubre temas acerca de teoría de la acción. Y eso hace que sea un tema tremendamente complicado. Y en este cúmulo de temas de los que se discute cuando se discute sobre muerte asistida, usualmente es corriente establecer una línea divisoria muy fuerte. Incluso se habla, dicen así en la literatura mucho, siguiendo una sentencia judicial famosa, hay un Rubicón ético, es decir,
una línea que no debemos cruzar. ¿Y cuál es esa línea? La línea que separa el dejar morir con el matar. Dejar morir serían ciertos casos permisibles, por ejemplo, los casos en los que ya no hay vida personal, sino que solo vida biológica, pero en ningún caso, como yo acabo de decir, eso estaría al mismo nivel o sería igualmente permisible o éticamente permisible como matar. Matar sería algo diferente. Matar es algo que no debemos hacer bajo ninguna circunstancia. Dejar morir sí en algunas circunstancias. Y la pregunta evidentemente es si ese Rubicón ético se deja o se mantiene. Y mi opinión es que no se mantiene en ningún sentido razonable. Los modos en los cuales se tiende a tratar de defender aquello es con distinciones entre lo que es actuar y omitir. Ujú. Cuando dejamos morir, omitimos y por lo tanto no ponemos una causalidad en marcha en el mundo y por lo tanto no somos responsables de esa muerte, pero cuando actuamos ponemos una causalidad en marcha y por lo tanto somos responsables de todo aquello que estamos causando. Esa es como una de las distinciones usuales que podemos hacer, que se pueden hacer al respecto. Yo pienso que ninguna de esas distinciones, y lo elaboro en mi libro largamente, se mantienen. Yo creo que la única distinción importante es si estamos beneficiando al paciente, si estamos beneficiando a la persona o si no la estamos beneficiando o si la estamos dañando. Esa es la única pregunta importante. Y si con la muerte asistida, en alguna de sus formas, beneficiamos a la persona, entonces no hay una diferencia importante, éticamente relevante, si lo hacemos mediante la suspensión de un tratamiento o si lo hacemos mediante técnicas eutanásicas. Incluso más, hay casos en que las técnicas eutanásicas son mejores porque evitan mayor sufrimiento. Cuando dejamos de tratar a una persona, usualmente las personas mueren de deshidratación, eh, lo que dura varios días o semanas cuando una inyección letal, por el contrario, es tremendamente efectiva y rápida. Eh, Te lo puedes imaginar así, mira, imagínate que eh, así te lo presentan en el debate, imagínate que tú odias a una persona y quieres matarla, pero tú sabes también que hay una serie de asesinos que están escondidos en la esquina y que también quieren matar a esa persona. No se trata de tú quieres que la persona muera, se trata de tú quieres matarla con tus propias manos. Entonces tú te apresuras a los otros asesinos y cumples tu cometido y matas a esta persona. Eres Has dañado a esa persona, eres responsable de esa muerte, etcétera, etcétera. Y los que están en contra de la eutanasia, de matar, digamos, suelen decir sí, evidentemente, porque contrafactualmente podrías no haber actuado de manera tal que esa Claro. persona no hubiese muerto. La persona hubiese muerto poco después por los asesinos que la esperaban a la vuelta de la esquina. Pero ese ya no es el tema. El tema es lo que tú hiciste, eres responsable de tus acciones. Exacto. Eh, Sin embargo, imagínate, eso naturalmente es un símil de podemos ejercer técnicas eutanásicas con una persona que está pronta a morir, digamos, que los asesinos están a la vuelta de la esquina. Pero imagínatelo un poco diferente, la misma situación. Imagínate que tú te encuentras con una persona y esa persona te cuenta que unos asesinos despiadados la están esperando a la vuelta de la esquina. Unos asesinos que la van a matar, es imposible evitarlo, pero antes de matarla la van a hacer sufrir indeciblemente, la van a hacer sufrir humillaciones sin fin, dolores, etcétera, etcétera. Así que esta persona te pide, te suplica que por favor la ayudes a morir. Tú no tienes un interés particular en la muerte de esa persona. Sin embargo, para evitar todo el sufrimiento, decides beneficiarla. ¿Y cómo la beneficias? Siguiendo su voluntad. Y por lo tanto ayudándola a morir, ya sea mediante una técnica eutanásica o de suicidio asistido. Cuando lo presentas de esa manera, te das cuenta que una técnica eutanásica sí puede beneficiar a las personas, y en algunos casos incluso más que dejar suspender tratamiento. La distinción a la que tantos acuden entre dejar morir y matar, causar la muerte, no es un Rubicón ético en ningún sentido, es, para decirlo de alguna manera, un pantano de intuiciones éticas mal pensadas y mal planteadas y que son indefendibles. Daniel, hay un punto clave, estos ejemplos tú los mencionas en el libro y de hecho yo lo recomiendo a todo aquel que le interese el tema de la eutanasia. Es un libro que además está muy, muy bien escrito, muy bien informado. Hay un punto que a mí me parece clave. Tú a lo largo del libro
planteas no solo la voluntad del propio paciente, ¿cierto? Su autonomía, eh, sino que en función de eso también defiendes la dignidad de la persona hasta el último día de su vida, ¿cierto? Y hay un concepto o dos conceptos que tú de alguna forma distingues y me parece muy relevante a propósito de lo que mencionas, que tiene que ver con la diferencia entre respetar a un paciente y el cuidarlo. Y de hecho tú das un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención porque describes a una mujer que en algún punto, ¿cierto?, va perdiendo lo que ella era en términos de su persona, su biografía, eh, a- presumiendo, yo creo que es como una persona con un Alzheimer, ¿cierto? Y la persona que la cuida de alguna manera dice, bueno, ella está tan feliz en esa condición, y entonces tú contrapones esa idea de que la están cuidando en esa condición ya mermada versus haber respetado eventualmente su voluntad cuando ella eventualmente no habría querido estar en esa condición. ¿Cómo se debería entender ese contraste que a mí me parece muy relevante en lo que tú propones? Es una distinción además importante, voy a ir a la distinción, pero una distinción importante porque la práctica médica se ha caracterizado usualmente por ser eminentemente paternalista a través de la historia, no hoy, pero a través de la historia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el médico sabe mejor que el paciente lo que es bueno para él y lo puede tratar o no tratar de acuerdo a ese conocimiento que tiene de lo que es mejor para el paciente, independientemente de lo que el paciente quiera. Sí, Incluso más, puede evitar contarle lo que tiene, puede falsificar los hechos, etcétera, etcétera. Es históricamente la práctica médica ha sido profundamente paternalista y sin embargo ha cambiado radicalmente porque hoy se acepta en muchas prácticas clínicamente aceptadas por ejemplo, la doctrina del consentimiento informado, la voluntad o la autonomía de los pacientes. Es decir, los pacientes tienen el derecho a negarse a comenzar un tratamiento o exigir que se interrumpa en todo momento aunque eso traiga consigo la muerte. Eso es así en nuestro país, eso es así en muchos claro. lugares del mundo, eso es aceptado por la práctica médica, eso es aceptado por la ética clínica, eso es así hoy en día. Es decir, hoy en día la práctica médica acepta ya la idea de la autonomía de las personas. Y ahora voy a la distinción. ¿Por qué esto es importante? Porque hay una distinción fundamental entre cuidar y respetar. La práctica médica tradicional, que no consideraba la autonomía de las personas, lo que hacía era cuidarlas. Cuidar algo significa mantener aquellas condiciones que hagan que aquello perdure, incluso que pueda tal vez mantenerse en el tiempo e incluso mejorar. Eh, Puedes cuidar objetos inanimados, puedes cuidar animales de diferente tipo, puedes cuidar personas que han perdido sus condiciones personales, puedes cuidar personas completamente en completo uso de sus capacidades, de todas ellas, ¿no? Cuidar significa mantener aquellas condiciones que mantienen esa vida en una buena situación y que incluso la hacen florecer, quizás. Eso significa cuidar. Eh, pero cuidar no es lo mismo que respetar. Respetar significa considerar las apreciaciones, las convicciones fundamentales que esa persona tiene acerca de sí mismo. Respetar a una persona no significa respetarla como respetas un jarrón, que evitas que se caiga al piso y que si se cae Claro. lo reparas, digamos, sino que significa tratarla como esa persona considera que debe ser tratada de acuerdo a sus propias ideas fundamentales. Eso es respetar a las personas. Eh, y por lo tanto, si queremos respetar a las personas, no podemos simplemente cuidarlas. Evidentemente, cuidar y respetar pueden coincidir, si es que el cuidado que le ofrecemos corresponde a lo que la persona quiere de Que acuerdo a sus desea, convicciones claro. fundamentales. Pero cuando no coincide, mi opinión es que fundamentalmente, y la medicina ya recoge y acepta la idea de que hay que respetar la autonomía de las personas, lo que debe primar, digo, cuando no coinciden, es respetar a las personas, respetar su voluntad autonómica expresada quizás en ese momento o expresada mediante un testamento vital y actuar acorde. No respetar esa voluntad autonómica es no respetar a las personas, es violar su libertad de conciencia. Eh, en algunos casos, si hay un tratamiento, es violar su integridad física. Eh, por lo tanto, resulta fundamental, a mi juicio, la primacía de respetar a las personas en vez de solamente cuidarlas.
Daniel, tú planteas un punto clave casi al final del libro, ¿cierto? Que tiene que ver con, lo mencionaste, la libertad de conciencia, la autonomía. De alguna manera vivimos en sociedades plurales, por lo tanto, hay muchas apelaciones que eventualmente escapan al marco ético o, como tú lo explicas, son metaéticos, ¿cierto? Pero no resuelven el dilema del respeto a las personas. Y mencionas algo que me parece relevante. Me gustaría que un poco ahondaras en la relación entre una sociedad pluralista y lo que tú mencionas, la idea del testamento vital, que me parece que es muy esencial en términos de la eutanasia. ¿Cómo el testamento vital se vuelve un elemento clave en esta discusión? Mm. A ver, el punto de las sociedades plurales es importante, ¿no? Porque nosotros vivimos en una sociedad plural, una democracia liberal. ¿Qué significa eso? Significa que en ella muchos individuos y grupos tienen concepciones diferentes acerca de lo que es una buena vida, para decirlo en simple, concepciones que no solamente son diferentes, sino que son antagónicas, incompatibles en muchos casos, ¿no? Y sin embargo tenemos que vivir en una sociedad, tenemos que vivir juntos, tenemos que ser capaces de cooperar entre nosotros, etcétera, etcétera. Y la pregunta que se plantea siempre, bueno, pero teniendo concepciones acerca de lo que es una vida buena tan diferentes entre nosotros, ¿cómo podemos entonces vivir bajo reglas comunes? Y la respuesta usual es decir, bueno, esas reglas comunes no pueden ser reglas que apliquen eh, a todos los aspectos de la vida de las personas, no pueden ser tampoco reglas que se deriven de concepciones sustantivas acerca de lo que es la vida buena, sino que tienen que ser concepciones, principios, valores políticos. ¿Qué principios y valores políticos son esos? Bueno, los que los miembros de una democracia liberal podemos exigir que compartan. Ujú. Claro. Eh, y ahí, naturalmente, si hacemos ese ejercicio, lo que tenemos es una lista de derechos fundamentales, ¿m? Como la libertad, derechos y libertades, como la libertad de conciencia, etcétera, etcétera. Eso es lo que obtenemos en este caso. Y volviendo a la distinción anterior, respetar a las personas significa eh, tratarlas de acuerdo a cómo ellas quieren ser tratadas, de acuerdo a sus propias concepciones, de acuerdo a sus propias convicciones fundamentales. Eh, si no lo hacemos, lo que estamos haciendo es violar su libertad de conciencia, porque los estamos obligando a vivir y a morir en modos que se oponen a sus convicciones fundamentales. Eh, si un médico te opera contra tu voluntad, está violando tu integridad física. Exacto. Es un delito. Ujú. Y lo mismo vale en el caso de la muerte. Si te obligan a morir en modos que se oponen a tus convicciones fundamentales, entonces están violando tu libertad de conciencia. Es una violación del alma en un cierto sentido. Eh, y si esto es importante, digamos, si es importante no violar el alma de las personas, sino que dejar que las personas vivan y también mueran de acuerdo a sus propias valoraciones fundamentales, de acuerdo a su propia concepción de las personas que son, etcétera, etcétera, entonces esa voluntad tiene también que poder mantenerse por la naturaleza del fenómeno también en el tiempo. Y el modo de mantener esa voluntad fija en el tiempo son los testamentos vitales, es decir, documentos mediante los cuales tú estableces aquellos modos en los que no quieres ser tratado, aquellos modos en los que ya no quieres vivir, aquel momento en el que ya no quieres que se siga luchando por tu vida. Y si los argumentos a favor de la muerte asistida que defiendan este libro son correctos, entonces también los tratamientos vitales es un modo para estipular mediante tu voluntad anticipada, un modo de fijar tu voluntad a través del tiempo cuando quieres que se ponga punto final a tu vida. Daniel, te quiero agradecer la conversación. Quiero recomendar nuevamente el libro. Es un tema que nos lleva a una reflexión muy, muy profunda. Creo que tú has ayudado mucho a eso. Probablemente las personas que te están viendo están pensando y les recomiendo nuevamente el libro porque me parece que es una discusión que va a estar muy prontamente y espero y me adelanto, ojalá puedas venir a acompañarnos y hacer alguna charla sobre este tema porque te aseguro que mucha gente probablemente quiere escuchar tus reflexiones. Así que Daniel, muchas gracias. Nos vemos próximamente en un Hilando Ideas acá en la Fundación para el Progreso y Daniel, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Nos vemos.